Vemos el asunto que establece este salmo, vemos cómo David habla de su confianza en el Señor y de que Él es su refugio. Cuando usted y yo tenemos crisis o enfrentamos crisis personales, familiares, nacionales, comunales, no tenemos que correr al monte, no tenemos que huir, dice ahí, cual ave y volar. Esta figura retórica tiene que ver con no poner atención a nada, es decir, pues ya de nada sirve vivir, ahí nos vemos y entonces echo mi mente a volar y que el mundo ruede. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque en Jehová hemos confiado, en el Señor hemos confiado. Entonces lo que David decía, mi refugio es el Señor, en Él he confiado. ¿Cómo ustedes me dicen que yo desista? Es cierto que son demasiado fuertes, es cierto que es difícil lo que estoy viviendo, es cierto, pero no puedo echarme para atrás, porque mi refugio es el Señor. Durante las persecuciones de Saúl y durante la rebelión de Absalón, en ambos casos, cuando usted y yo estudiamos la vida de David, él tuvo que huir para salvar su vida y la de sus amigos, su gente. Pero no fue una huida de miedo, no fue una huida de temor, sino fue una huida en la que él tuvo misericordia, tanto de su hijo, y pues tampoco quería enfrentar al rey. Recuerden que David tenía a Saúl ahí, cortó un pedacito de su capa nada más para decirle, te tuve a tiro y no te hice nada porque respeto tu investidura, tu llamamiento, tú eres el rey, tú eres el ungido de Jehová. Y allí estuvo. O sea, su vida, lo que él hacía, no tuvo que ver con miedo a las crisis, no tuvo que ver con eso, era estratégico el asunto. Era para salvar la vida de su hijo, para salvar la vida de la gente que lo seguía, de sus seguidores. Pero aunque iba huyendo, no se desesperó ni perdió la confianza. Él sabía que el Señor estaba con él. Por eso en este salmo dice, en Jehová he confiado. Puedo pensar en los seguidores que estaban ahí detrás de David y tenían miedo y decían, ahora sí nos van a atrapar y ahora sí nos van a agarrar. ¿Y qué vamos a hacer si mañana ya no hay nada en ninguna parte? Y entonces comenzó a haber ahí mucho temor, pero él no flaqueó. De repente había algunos altibajos en su fe, había algunos altibajos en su manera de vivir, en el sentido de lo que le pasaba cada día, pero nunca dio marcha atrás. Así que cuando David caminaba pues en este sentido de crisis, siempre tuvo confianza en el Señor. Y aquí es entonces lo primero que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Ante la situación que estamos viendo, usted y yo lo que tenemos que tener es, ¿qué es? Confianza. Confianza. Tenga confianza. Pero ponga cara de confianza, por favor, porque a ver, voltea al que está a tu lado y a ver si tiene cara de confianza. Dile al que está a tu lado, confía en el Señor, confía en el Señor. Mucha gente hoy en día repite este tipo de situaciones. Vivimos situaciones a nivel internacional, a nivel nacional. Hace tiempo que no vivíamos algo como esto, pero finalmente es un ajuste. Y cuando viene un ajuste siempre hay jaloneo, siempre hay cosas que salen, que brotan. A gente que no le conviene una cosa, a otros no les conviene otra. Pero finalmente usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la pregunta, en la presencia del Señor y no estarnos haciendo preguntas de qué vamos a hacer, qué vamos a vivir, cómo le vamos. Dios es soberano. Dios sigue gobernando, Él sigue sentado en el trono y su brazo no se ha cortado. Él es Dios. Por encima de todas las cosas y por encima de todo gobierno, Él es Dios. Aquí lo que a mí me preocuparía más sería asegurarme si Él es mi Dios.
Porque si es mi Dios, pues Jehová es mi pastor y entonces, exacto. Pero si yo soy mi propio Dios o tengo algún otro Dios que no sea el Señor, entonces sí me debo preocupar, porque entonces finalmente sí me puede pegar. Pero si yo estoy caminando con el Señor y tengo fe en el Señor y tengo confianza en el Señor, pues Él sabe lo que hace. La pregunta que le hacían a David en el versículo 3, ¿me ayuda a leerlo, por favor? 1, 2, 3. ¿Qué ha de hacer el justo si fueran destruidos los fundamentos? La palabra fundamento aquí aplica en varios sentidos. En el sentido espiritual, usted y yo tenemos fundamentos. La Biblia es nuestro fundamento. La palabra del Señor es nuestro fundamento. Pero también Cristo es la roca y Él es nuestro fundamento. Ahora, la palabra fundamento no solamente tiene que ver en ese sentido, porque aquí estamos viendo una crisis nacional. El contexto que le estoy poniendo esta noche en el Salmo 11 es una crisis nacional. También tiene que ver fundamento entonces con las instituciones. Y usted y yo no podemos ser una iglesia o un grupo anárquico en donde promovamos la desobediencia y promovamos ese tipo de cosas que nada tienen que ver con el Señor. En algún momento usted y yo hemos levantado la voz como iglesia porque se han metido directamente hasta el tuétano, hasta el fundamento de la familia, queriendo cambiar la familia, hombre y hombre, mujer y mujer. Entonces ahí aplica lo que dijo Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lo que hoy estamos viendo es un asunto de impuestos, es un asunto de pago, es un asunto que tiene que ver con dineros. Entonces es un asunto totalmente distinto. Si somos hijos de Dios, lo que tengo que hacer es orar a Dios, pedir al Señor que les dé sabiduría a los gobernantes. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi pregunta es, ¿ha usted orado por el presidente? Digo, algunos a lo mejor, pero ¿y los demás? ¿Ha orado por el presidente? ¿Ha orado por su gabinete? ¿Ha orado por el gobernador del estado? ¿Ha orado por la gente que gobierna? Porque a veces es muy fácil señalar y es muy fácil decir, pero hasta que uno es papá, aprende a ser hijo. ¿No es cierto? Nunca es buen hijo hasta que es papá, es decir, hasta que sabe gobernar, hasta que sabe qué es lo que cuesta mantener el orden. No podemos confundirnos entonces. Si fueran destruidos los fundamentos, y yo añadiría, de la sociedad, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? Sé que hay gobiernos corruptos, sé que hay personas corruptas en el gobierno, sé que hay muchas situaciones dentro y fuera del gobierno, porque en este país no solo se corrompen los gobernantes, también los empresarios, también los mismos que venden gasolina, dan litros que no son de a litro y un montón de cosas, hermanos. De tal manera que no podemos señalar una sola persona como culpable de lo que ocurre en nuestra nación. Somos los mexicanos responsables de todo lo que está pasando, pero también somos los mexicanos los únicos que podemos remediar lo que está pasando. Pero nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Estamos aquí? Diga al que está a tu lado, me estoy ubicando. Si la base de la fe, si la base de la moralidad está siendo destruida, ¿qué puede hacer el justo? Esa es la pregunta que hay ahí. Usted y yo vamos a ir poniendo fundamento bíblico, porque a veces pues pensamos en la fe y en las doctrinas básicas que usted y yo vamos estudiando, pero a veces ni las conocemos bien a bien. Lo iremos haciendo en el transcurso del año, pero hoy quiero enfocar a esto. Si la familia se destruye,
Si las instituciones se destruyen, ¿qué vamos a hacer como ciudadanos? Tenemos que reconocer que como grupo étnico y como comunidades necesitamos gobierno. Porque cuando no hay gobierno, cada quien hace lo que bien le parece. Qué vergüenza me da ver gente saqueando los supermercados por causa de la gasolina. Es una vergüenza, eso es una vergüenza. Esos eran rateros de por sí, nada más querían un pretexto para robar. No podemos pensar como el mundo. Vergüenza es que vaya una persona y queme una gasolinera y haga desmanes, la verdad, en ese sentido. Es vergonzoso. Pero ellos no tienen el fundamento de la palabra, usted y yo sí. Es ahí la diferencia. No me puedo poner en el mismo nivel, en el mismo tenor, a opinar lo mismo y a decir lo mismo, porque finalmente o soy del Señor o no soy del Señor. O le creo a Dios o le creo al mundo. ¿A quién le cree? Así es. Así es. Usted y yo somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿qué hará el mundo? Si usted pierde la fe, pues, ¿quién va a tener fe aquí? Si la iglesia no tiene esperanza, ¿quién tendrá esperanza? Si usted y yo que conocemos la verdad no aplicamos la verdad, ¿quién la va a aplicar? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy vemos, realmente estamos mirando que la perspectiva que esta gente que estaba detrás de David en el Salmo era una perspectiva que se estaba basando en su experiencia humana. Estaban olvidando a quién le pertenecían. Esa experiencia humana nada más tenía que ver con lo terrenal, con lo que sus ojos naturales estaban percibiendo. Por eso le dijeron a David, pues ya, cáile, vuélale como un ave hacia el monte. David les dijo, ¿qué les pasa? En Jehová he confiado. Diga conmigo, en Jehová he confiado. ¿Por qué me dicen que me vaya a volar? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? David se planta y les dice, entonces, ¿quién va a defender esto? ¿Acaso no somos nosotros los que Dios ha llamado? ¿Acaso no somos nosotros los que tenemos que plantarnos en la fe y avanzar el reino? Y entonces la gente dijo, pues sí. La perspectiva de David, lo que David veía, no era lo mismo que estaban viendo estos que estaban diciéndole, vuela. La perspectiva de David era mucho más alta que el monte al cual le decían que volara como ave. Hoy vemos que la iglesia visible, y cuando me refiero a la iglesia visible me refiero a la iglesia local, ha abandonado muchas cosas. La iglesia abandona no solamente el asistir a la iglesia, no solamente abandona su relación con Dios, no solamente abandona su encargo, su trabajo, su llamamiento santo, sino que abandona hasta las doctrinas básicas de la palabra de Dios y se empieza a meter en asuntos de secularismo, asuntos de humanismo, falsas enseñanzas, falsos maestros, empieza a escuchar por aquí y por allá, en lugar de leer la Biblia, empieza a escuchar en internet a un montón de opiniones y finalmente se produce una situación que no tiene ni pies ni cabeza, porque finalmente abandona lo que Dios le ha dado. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien abandona algo? Le voy a hacer una pregunta. Si a usted Dios le entrega una casa y esa casa en su momento le causa emoción, es muy bonita, está pintada, tiene su jardín, casa para el perro incluido, alberca, garage, carro en el garage,
Dios se la entrega y le dice, ten chiquito, esta es para ti.